Básicamente, la anunciada reforma estructural, pienso que tiene mucho sentido. ¿En qué medida? En que el sistema tributario colombiano es un sistema complejo, grande, difícil de gestionar, de manejar. El 40% de los impuestos no se recaudan por evasión. Y de la misma manera, el 39% de los agentes responsables de tributación no lo hacen, porque finalmente el sistema tiene muchas formas de salir, muchas formas de esconder. Lo que estaba diciendo el profesor Botero, el doctor Sergio, es claro, ¿quiénes son los que tienen menos posibilidad de evadir? Las personas comunes y corrientes que les cobran el IVA cuando van a una tienda. Sí. A eso súmele otra cosa que es compleja en la economía colombiana, y es que se ha dicho desde hace mucho rato, más del 90% de las empresas en Colombia son más del 95%, micro, pequeñas y medianas empresas. Sí. Entonces, la capacidad de tributación de una empresa pequeña frente a las necesidades de un Estado grandísimo que tiene mucha gente, muchos puestos, mucha burocracia, además de unas empresas que no tendría por qué estar administrando. Yo en parte también soy partidario de la venta de Isagen, entre otras cosas, genera que la estructura sea necesario cambiarla, por un lado. Segundo, lo que se pretende es que la economía colombiana, el recaudo más bien de las finanzas públicas en Colombia, dependa de un agente menos propenso y menos expuesto a la evasión y la ilusión. Y una tasa del 16%, pues frente a las necesidades del Estado son muy escasas. Habría que pensar que la reforma estructural está orientada más a generar una estructura más simple y manejable de tributación, y al mismo tiempo aumentar la tributación. Pero yo no veo en la comisión de los expertos unas recomendaciones orientadas a cambiar la estructura del Estado, que no sea tan pesado y que se pueda manejar de manera más ¿Se conoce algún trabajito de los estos expertos? O sea, sí, ya han publicado pero no están hablando de lo que usted dice. Venga, pero pues para hacer esto recortemos por este lado, bajémosle. ¿Qué iba a decir, doctor Soto? Sí, no, iba desde el 5, pasar del 16 al 19, iba nuevos. Usted lo tiene iba a decir bravo. pero totalmente. Además, porque nos va a afectar profundamente al pueblo colombiano, el crecimiento de la economía, el crecimiento del comercio y demás actividades económicas. Les iba a decir algo. Estamos viendo unos panoramas con una radiografía actual muy clara y muy objetiva, pero miremos 4 meses, 2 meses, 3 meses, qué va a pasar con el tema de paz y los recursos billonarios que está comprometiendo el gobierno del señor presidente Juan Manuel Santos para todo ese proceso. Que ahí sí no va a ser sostenible esta economía y no hay quien la aguante. Pero ¿de dónde va a salir esa plata si tenemos un estado están diciendo que de están las haciendo cosas una carpetica muy complejo? bonita para irse a presentar a un montón de países en el mundo, a ver si son solidarios con nosotros, porque no vamos a tener, ¿o sí? Pero además el entorno, perdóneme un segundito, es muy complejo. Entonces hay situaciones que son de oportunidad para establecer más impuestos o tributos. Pero con esta radiografía tan clara, tan objetiva, internacional y nacional, y estamos pensando en una coyuntura de esta naturaleza, que hay que adicionarle el tema del Niño, el tema de sequías, que va a producir muchos efectos inflacionarios, ¿cómo nos vamos a meter a atender a nuestros amigos asesores en materia tributaria cuando el palo no está para hacer cucharas y estamos en un proceso de negociación de paz que tendrá implicaciones económicas multimillonarias? Pero yo diría que a ver, evidentemente va a haber esfuerzos económicos en el posconflicto, yo no tengo la menor duda. Si somos inteligentes y los dirigimos a aquellos sectores que pueden en el futuro ser productivos y impulsarnos al crecimiento, si somos capaces de desarrollar el sector agropecuario colombiano, entonces terminaremos por tener, digámosle, un buen negocio. Haremos un esfuerzo grande que deberá pues finalmente retribuirse. Yo lo que creo que adicionalmente se plantea es que el país está abocado a un muy cuidadoso análisis de focalización. Yo lo que creo que es que cada peso que se gasta en este país ya no lo vamos a poder dejar un poquito en la inercia de las discusiones de la mermelada y cosas de estas, sino que cada peso que se gasta en el país vamos a tener que saber exactamente de qué manera lo gastamos y a qué le apuntamos con él. Entonces yo creo que lo que sigue es un esfuerzo grandísimo de focalización, con los presupuestos públicos, hacer que las inversiones que realicen sean justo las que necesitan, estar concentrando todo el esfuerzo en aquel tipo de actividades que hace que el país nos sea viable, claro, ¿cierto? O sea, lo que va a pasar es que no nos va a dejar espacio para ser laxos con el gasto público. Vamos a tener que tener el gasto público. Creo que en esta mesa estamos como 2 a 2. Regulación. Aquí en esta mesa estamos como 2 a 2. A usted no le gustó lo de Isagen.
No, tiene señor. cara que no, tampoco. A mí sí me gustó, a mí sí me gustó, aclaro. Bueno, entonces 2-1. No, ¿Qué es 3-1. 3-1? Óigame, que eso es Soy lo el que uno. estábamos hablando precisamente. Que esa plata ya el Congreso dijo, vamos a ver dónde me la va a meter una fiducia y la vamos a cuidar, porque si no se vuelve plata de bolsillo y se convierte en una mermelada, y siempre es una platica importante, ¿o no? Sí, señor, Está claro, destinada claro. es para financiar la infraestructura. Ese es el propósito y ese es el objetivo preestablecido. Hacerlo sería hasta un peculado. Una Óigame, destinación doctor oficial Soto. diferente. Pero oiga, el Estado no puede ser banquero. Y con esa financiera de desarrollo nacional nos están metiendo otra vez en el esquema de que el Estado tenga un banco para financiar eso. Yo pregunto a todos los colombianos, ¿y a qué tasas de interés? ¿Y con qué periodos de gracia? Y después la cartera, ¿qué va a pasar si hay incertidumbres que sobrevienen en esos Claro. macroproyectos? Porque están asociados al tema de peajes, de recaudos, y que tengan tráfico, y que tengan todos esos públicos que permitan el retorno de esas inversiones billonarias. Pero Ahí por las eso nos cifras que se preocupa y están nos manejando son unas inquieta. cifras muy atractivas. 6.5 billones. Los datos que se tienen de Isagen es que el rendimiento, el retorno de la Eran 50 inversión- años. No, el retorno de las acciones que tiene el Estado en Ecopetrol, en Isagen, perdón, están alrededor del 4%. Hoy una cuenta de ahorros está pagando alrededor del 6.3%. Sí. El proyecto que tienen, el retorno que se le calcula a las inversiones de 4G está alrededor de entre el 12 y el 14%. Hay una cosa que dice el doctor Sergio que es cierto. Lo contrario que estamos viviendo ahorita, lo vivimos hace alrededor de 3 años con la ola invernal, donde nos dimos cuenta que todo lo que habíamos hecho en carreteras, finalmente fue una platica que fue mal invertida, mal regulada, mal habitada, y en esa medida yo siempre llamo la atención. Lo que necesita es un Estado que tenga capacidad de regulación y que los agentes privados simplemente se comporten en un entorno donde no puedan hacer lo que les dé la gana. Más, sobre todo, de Pero recaudar al usted que hace Estado. una cosa que me encanta. Y ojo, pues que lo estoy diciendo aquí públicamente. Ya se anunció que el fenómeno de la niña va a ser gravísimo. Ya lo están cantando. Y no lo están cantando aquí, lo están cantando los australianos y los norteamericanos. Y va a empezar cuando empiecen a hacer las famosas autopistas. Va a ver usted los retrasos y va a ver en qué se van a convertir estos negocios. Pero no, Mal Nacho. presagio, pero les digo, se viene esto y Pero- va a ser pero gravísimo. Pero permítame, hay otras alternativas de adquirir los recursos para que también le pongamos a esto banca de inversión. Usted sabe que pasé 10 años por el inolvidable BIC, Bancolombia, el fundador de la fiduciaria Bancolombia. Encontramos bonos, emisión de bonos, tanto privados como públicos, titularizaciones, créditos sindicados, banca multilateral. ¿Por qué tocamos una verdadera joya que además quiero que analicemos empresas públicas de Medellín con su minoritario 13%? Recomendación, a todas luces, al doctor Federico Gutiérrez, a la alcaldía de Medellín, él como presidente de la Junta, al gerente de empresas públicas y su junta directiva, hay que enajenar y vender cuanto antes para evitar que tengamos un detrimento patrimonial, que perdamos valor, porque quedamos absolutamente condicionados en esa OPA, en esa cifra que se estableció, y si no se vuela y se corre, pues obviamente eso nos adelgazan, nos extinguen, y realmente sería lamentable que además Isagen, que tiene 25.000 hectáreas, hablábamos ahora en los preámbulos del programa, de bosques, que cuenta con los patrimonios universales escasos además de agua y energía, haya sido vendida buscando esos recursos. Bueno, entramos en la parte final de este programa. Veo, doctor Botero, como un gran susto. Arrancamos como el año como que todos nos levantamos por el otro lado de la cama, como dicen, por el lado izquierdo. Sí, la cosa está así de oscura, de tenebrosa, está así de mal el asunto económico. No, yo creo que el año empezó mal por cosas como, por ejemplo, la crisis de la bolsa en China, que asusta a todos los mercados financieros, que le pega a todo, ¿cierto? No, yo creo que el año todo el mundo está, digamos, preocupado. Es un año en el que va a ser difícil hacer las cosas bien. Pero yo no soy pesimista en el sentido de decir que vamos a tener un año negro. No, yo creo que un año donde nos vamos a tener que lucir todos. Vamos a tener que ver bien las cosas. Usted ahora hizo un comentario que yo soy como muy mal pensante en ese sentido. Maravillosas las autopistas, famosas, yo no les digo las de la prosperidad, no las de la montaña. Pero bueno, Mejor. por fin.
Hombre, y usted hablaba de una cosa bien interesante que yo pienso que es una de las grandes falencias de Colombia, que realmente se hizo este censo agropecuario, lo hizo el DANE, pero en últimas como que no pasó nada con esto, pero está como bien conceptualizado. Pero por Dios, hablaba yo con la gente del suroeste y me decía, Nacho, no tenemos recolectores de café, y menos ahora cuando empiezan autopistas. Obviamente el mejor pago es a jornalear con cemento y trabajando todas estas cosas. Entonces pienso yo que el agro colombiano, con estos 5 o 6 años de obras, va a ser el gran damnificado en mano de obra. Bueno, esperemos que no. Lo que pasa es lo siguiente, el agro colombiano ha estado abandonado. Sí, total. Tenemos, hemos hecho una deuda histórica con el agro. Se suman 3 cosas. Los cafeteros graves. Perfecto, los cafeteros graves. Yo diría que la estructura de propiedad de la tierra colombiana es un desastre, es un enredo para cualquier propósito productivo. Pero tercero, y lo más importante, es que no hemos desarrollado lo que yo llamaría el apoyo estatal efectivo a la agricultura. Hoy es bastante, digámosle, riesgoso referirse al caso brasileño, porque Brasil está experimentando una crisis tremenda. Pero en sus buenos tiempos Brasil desarrolló unas entidades, Embrapa, que básicamente tenían el propósito de fomentar la tecnología, de mejorar las tierras, de construir la infraestructura necesaria para desarrollar el agro brasileño. Y lograron dar un vuelco tremendo al Brasil a través de esto. Entonces, mayor productor de naranjas tangelos del mundo y todos los que hacen en Estados Unidos. Y en carne, nos se las han tomamos hecho un de Estados trabajo Unidos tremendo. Café. Sí. Entonces, ¿qué necesitamos? Un Estado que sea capaz de apoyar productivamente, innovativamente a la empresa en el campo. Si lo lográramos hacer, en entonces 10, 15 años pagaríamos la deuda histórica. Sí, señor, en 10, 15 años. Sí, porque no es un proyecto para como lo que pretende todo el mundo. No, entonces hagamos esto ya y el año no pasa de un día para otro. Sí, no, largo esos plazo, son proyectos que hay que invertirle ya mismo. Esperemos que el tema de paz coayude. Doctor Munera, sáqueme de una duda. Entonces viene el proceso de paz en el que el doctor Soto aquí nos habla insistentemente de este panorama como medio oscurongo, para irme por el lado suyo, no lo pongamos tan tenebroso. ¿Quiénes van a ser los grandes damnificados entonces? ¿Quiénes son los que van a sufrir este problema mundial? No, de entrada, pues, los colombianos ya tenemos una cuota de sacrificio grande, porque de cualquier manera detrás de este proceso de negociación se viene, en caso pues de que pase el famoso plebiscito, se vienen unos costos muy grandes para poder sostener ese proceso. Sí. 1.800.000 pesos para cada uno de los desmovilizados que empiecen este proceso, por ejemplo. Lo segundo es los sobrecostos en justicia, porque de todas maneras hay que garantizar justicia en este proceso. Yo no sé en qué va a quedar los territorios de paz. Eso es una propuesta que tiene muchos contradictores y yo creo que es el corazón de este proceso. Los mismos negociadores de la guerrilla no ven claro ese panorama. Y en esa medida, pues hombre, necesariamente tenemos que conocer las propuestas ya del gobierno, que hasta el momento todo es muy especulativo y muy genérico, no nos deja mucho que mirar. Pero de cualquier manera, post-conflicto, necesariamente hay que mirar el agro, el desarrollo agroindustrial. Pero con la característica que señala el profesor Botero, y es que la tecnología en el campo es una cosa supremamente atrasada. Y la estructura vaya importe ahora con propiedad, este preciosito del dólar. No, y la estructura productiva y de tenencia de la tierra no ayuda para eso. Claro. Porque es que un tractor tranquilamente se queda grande en una pequeña parcela. Entonces, tampoco hay un incentivo para... Como me decía el doctor Jorge Vélez, usted sabe quién es el doctor Jorge Vélez. Superintendente. Superintendente, me decía, hombre, es que tenemos que cambiar este cuento del predial, porque vamos a una finca y le vemos 1 o 2 tractores, le vemos la bodega de almacenamiento y vemos un montón de... No, este señor está muy rico. Y eso no es productivo. Por Dios, este señor no es rico, este señor lo que está es trabajando la tierra y llegan a otra donde no hay nada. Está llena de... No, pobrecito, este no tiene ni para cultivar. Perdóneme, es que hay que cambiar este concepto en este país. El que está trabajando, bájele los impuestos porque está siendo productivo. Claro. El que no, señor, le voy a cobrar porque usted tiene eso allá, como dicen vulgarmente, de engorde. Pero entonces, véngame, doctor Soto. Entonces, antes de terminar, simplemente, que una de las dimensiones que se debe considerar para ese desarrollo del agro en Colombia tiene que considerar la explotación de proyectos conjuntos, asociatividad, como lo decía. Es que un tractor no es negocio para una parcela, pero de pronto para 3, 4 parcelas sí puede ser un negocio.
pero los campesinos, los productores del agro, no tienen dentro de su proyecto de desarrollo agroindustrial una asociatividad como una alternativa. Eso debe ser patrocinado. Como decían acá, estamos en el país del Sagrado Corazón de Jesús. Aquí traer un carro eléctrico, y no trabajamos en equipo. Traer un carro eléctrico a Colombia en la actualidad es como traer un carro de lujo. Dios, es ridículo, no hay una política clara. Pero venga, a usted que le gusta tanto pelear, entonces vea. Usted tiene. No tanto, señor. No, el IVA, porque usted sí me va a contestar. Pacíficos y de reconciliación en el 2016. Doctor Soto, usted sí me va a contestar. Vea, fenómeno del niño implicará inflación, ¿sí o no? Sí, señor. Alcita de productos y de todo. Devaluación también. IVA para arriba. Sí, señor. El salario que no lo subió en lo que era. Sí, señor. Una coyuntura económica mundial grave. ¿Quién es el gran damnificado? Aquí el señor medio me Yo se contestó. la contesto con toda la claridad. El pueblo colombiano, señor. ¿Y en qué va a sufrir el pueblo Igualmente, colombiano, doctor el Soto? sector productivo de las diversas actividades económicas. Pero venga, ¿esto qué va a implicar entonces? Esto es desempleo. Va a implicar, por ejemplo, que el desempleo suba porque vamos a tener que empezar a salir. Fatalmente, desafortunadamente, estamos será todavía otra en vez, dígitos. será otra vez de 2 dígitos. ¿Por qué? Porque va a haber una contracción de la demanda de bienes, productos y servicios, porque hay un encarecimiento descomunal. Estoy de acuerdo con usted, va a pasar del 7% la inflación, y lo firmo aquí delante de todos mis compañeros de esta deliciosa tertulia y todos los televidentes, pasará del 7% con máscara del 8% la inflación. Ese incremento, ese indicador de precios al consumidor durante la vigencia del 2016. Cuando eso sucede, cuando hay ese encarecimiento, por supuesto, sufre la gente porque va a comer menos. El tema también va a repercutir en el Estado colombiano, que por situación de salud y ese problema estructural va a tener que atender la desnutrición de millones de colombianos. Estamos tremendamente endeudados, desafortunadamente, porque antes estábamos endeudados a 1.800 y ahora estamos endeudados a 3.400. Entonces este país está debiendo hasta lo que no tiene. Yo prefiero ver las cosas desde la óptica del reto que significa. Claro, evidentemente con inflación creciente, ¿cierto? Con una coyuntura de tasas de interés altas, se va a resentir las demandas, la demanda de consumo, vamos a consumir menos. Sí. O por lo menos, bueno, no menos realmente, pero vamos a crecer menos en consumo de lo que crecíamos el año anterior. Vamos a tener probablemente dificultades en la inversión. La inversión de alguna manera también está muy asociada a la devaluación, porque mucha de la inversión que se realiza en bienes importados. Con una devaluación como la que tenemos, entonces encarece cualquier equipo. Significa que ¿cuál es el reto? Tenemos que poner a andar la infraestructura. Porque es que ¿quién genera empleo? Eso sí genera empleo. Construir carreteras sí genera empleo. El cemento que se necesita, los materiales Doctor Botero, que y el sector inmobiliario. Tengo una expectativa de que eso pueda ser una compensación a esta caída del crecimiento. Exacto. Inmobiliario tanto residencial, de vivienda, de formatos comerciales que se siguen haciendo algunos desarrollos. Pero venga, señores, además de plantas y bodegas industriales. Eso es tabla de salvación, porque lo de la infraestructura realmente son proyectos a 10 y 15 años. Sí, señor. Pero entonces yo los quiero, tengo que irme a una pausa, pero quiero dejarlos como con un pensamiento para que entremos con este, y es, yo hacía muchos años no veía un inicio de año como tan preocupante. Yo pienso que el mensaje en este momento que todo el pueblo colombiano está recibiendo es: ¡ojo, no gaste! Cuídese, ahorre, quietecito. Sí, sí. El doctor Botero y el doctor Soto concluyen aquí, me parece bastante interesante eso, y que ustedes tengan ese mensaje. Entonces estamos hablando de infraestructura, así sea a largo plazo, va a ayudar mucho. Pero ustedes dicen que también el sector inmobiliario, la construcción de vivienda es muy importante. Si a eso le adjuntamos lo que dice usted, mi estimado doctor Monera, le agregamos qué bueno que empezáramos a construir de verdad una política seria frente al agro, este país podría estar en otro panorama. Tenemos una política medio clara desde el sector privado de reforestación. Uno ve por allá, pues, como en los llanos, hay la reforestación de la reforestación y vendiendo pues ya futuros, pero en lo que es la comida no tenemos una política clara porque no sabemos por qué. Y Nacho, en un país tan rico como este, en ese sentido. Importamos maíz, millones de toneladas, trigo, soya, y eso produce inmediatamente el efecto de que el pan se nos creció el 50% en la tienda y en el supermercado. En la canasta familiar, los importados tienen un peso del 28%. Claro. Que a mí, yo escuchaba con perplejidad al ministro Cárdenas el año pasado diciendo que no le preocupaba la inflación frente al tema de la devaluación. Yo decía, pero si el 28 está afectado por esto, pues la devaluación, lo decía el profesor Botero ahorita, no, si la devaluación es del 1%, el 0.5%, no hay problema, pero es que una cosa es tan yo creo, Dani, que todos los estudios que la gente había hecho
los habían hecho con pequeñas devaluaciones. Claro. Entonces no habían encontrado nunca evidencia estadística de que eso se trasladara a los precios. Pero es que le di alguna devaluación del 40, que sí asesinó el precio. Perdóneme, y es que además, ¿quién iba a poder presumir en el mundo que lo que le pasó al petróleo? Eso no, es que es inconcebible. Hombre, increíble. Esto raya, sí, es completamente. increíble, esto raya con la locura. Sí. Nadie, ningún economista del mundo pudo prever esto. Nadie. Yo creo que esto nos cogió de sorpresa a todos. A todos. Consejos para mis televidentes, nos quedan ya 4 minuticos. ¿Qué consejo le daría usted al consumidor, a ese señor que lo está viendo, que le acaban de subir su salario, de pronto gana un poco por encima del salario mínimo o está en el mínimo o gana 1 milloncito de pesos? ¿Qué consejo le podemos dar a los televidentes con respecto a lo que se viene este año? No, yo, digámosle, el panorama es complejo, va a haber algunas dificultades, creo que hay cosas que se pueden hacer, de manera que lo que prima ahora es la prudencia. Pero la prudencia ser prudente. en el gasto. En el gasto. No gaste, no se endeude. Hombre, ser prudente. Yo creo que aquí no se trata de pensar que tenemos una situación pues de crisis. No, yo creo que lo que tenemos es un panorama complejo. Estamos preparados, digamos, creo yo, para buscar soluciones buenas como país a ello. Creo que tenemos grandes oportunidades. A mí, a mí me impresiona muchísimo, como quizás lo mencionábamos ahora, lo que ha pasado en el país con las exportaciones. Es decir, ¿cómo las tenemos dejamos una acabar? devaluación y no crecen las exportaciones. Ya no nos referimos a las de petróleo. Pero porque las dejamos acabar. Claro, que las dejamos acabar. Entonces, vuelva a empezar. Espérese 2, 3 años a que la gente se recomode y vaya. Pero tenemos que empezar ya. Tiene que haber una política pública mucho más efectiva para fomentar las exportaciones. Entonces yo lo que diría es, este es un año de prudencia. Esa es como la característica esencial. Doctor Bonera, ¿cuál es su consejo para mis televidentes? Hombre, fundamentalmente dos actitudes. Inteligencia. ¿Inteligencia qué significa? Recoger la información que está disponible. Finalmente, hoy por hoy, a través de Internet, a través de los catálogos, nosotros podemos tener una información muy completa acerca de precios, bienes, marcas. Hombre, es eso, ser inteligentes al momento de comprar. Buen punto. Es decir, tener información, darse como esa pena. Y lo segundo, ya sí es una actitud más de ciudadano, más de orden civil. Hombre, los ciudadanos nos caracterizamos por ser muy indiferentes frente a la gestión pública y frente al ejercicio legislativo. Hombre, no debemos seguir siéndolo tanto. ¿Por qué? Porque los señores congresistas, el Senado y la Cámara de Representantes, por allá pasan proyectos de ley, por allá pasa reforma tributaria, por allá pasan políticas, por allá pasan proyectos del gobierno, que somos indiferentes. Y simplemente nos dedicamos a evaluar los resultados. Yo creo que en lugar de ser una evaluación ex post, ¿cierto?, posterior a, debiera ser una actitud más ex ante. ¿Qué está haciendo el gobierno? ¿Qué va a hacer el gobierno? ¿Cuáles son los proyectos que van por el legislativo? Y de cualquier manera, aprovechar los mecanismos de presión social, de exigencia social, para que esos proyectos sean juiciosos, que realmente tengan una capacidad de impacto. Y tener una visión de largo plazo. No esperar proyectos de ley, políticas económicas, políticas fiscales, políticas monetarias, que vayan a tener impacto en 6 meses, 3 meses, 4 meses. No. Esto tiene impacto, es en el mediano y largo plazo. Déjeme, ya le va la palabra a usted. Yo quiero meterle a usted en una trampita, doctor Botero. ¿Usted cree que el dólar es sostenible así tan alto? ¿Usted cree que ese techo tan alto en el que estamos puede ser sostenible durante mucho tiempo? Hombre, yo no estoy diciendo que me pero sí es... No, yo lo que creo es que la volatilidad puede aumentar inclusive, aunque yo creo que en el mediano plazo, en el largo plazo, yo creo que la tasa de cambio... se puede estabilizar, no para alta, arriba. Pero puede subir. O sea, yo creo que puede subir, ¿Puede bajar. El gobierno usa en esa revisión del plan financiero que hizo en diciembre una tasa promedio de 3.000 para el año 2016. Yo la veo muy difícil, ¿cierto? Yo la veo difícil. Porque las probabilidades de que tengamos una tasa de 3.000 son bastante bajas, ¿cierto? Pienso que algunos fenómenos, por ejemplo, la venta de Isagen debería pegarle en algún momento la tasa de cambio por el ingreso de dólares. Pues yo tendería a que uno debe ser precautelativo en el sentido de quien dependa del dólar como costo tiene que considerar que puede llegar hasta 3.500, aunque eso quizás no sea sostenible en el largo plazo y en algún momento vuelva a niveles más sensatos. Lo que acaba de decir aquí, eso es lo que lo va a matar a usted. Porque usted, ¿qué consejo le dan a mis televidentes? Ojo, no comercien. Varios. Usted No, comercien. por ningún motivo. No, porque yo le decía, ¿sabe por qué hice esa pregunta, doctor? Porque ahí sí vemos el vaso medio lleno y no medio vacío. No, le estoy diciendo, Bueno, yo para qué me voy a comprar esto ya
a dólar alto, sabiendo que lo puedo comprar en 6 meses o en un año cuando el dólar vuelva a bajar. Sí, y eso va a afectar el comercio considerablemente. Es un tema Sus consejos. de altísima volatilidad. Hombre, son varios. A ver. Lo primero es esa mirada que acabo de decir aquí. El vaso en la mitad del contenido hay que mirarlo medio lleno. Y tenemos que sortear los obstáculos ya no de la ilegalidad o delincuencia y de la inseguridad, sino los legales con esa cascada de reforma tributaria. ¿Y qué consejos hay que dar? Trabajar. Tenemos que ser mucho más productivos, competitivos, y va también, no solo las personas naturales, sino las estructuras empresariales. Lo decía el doctor Múnera, la inmensa mayoría pymes, micropymes y estructuras familiares muy vulnerables a toda esta situación. Pero el trabajo, la creatividad, la innovación, pero igualmente la educación. Estoy aquí con personas que representan dos muy importantes instituciones por las cuales he pasado. He tenido esa inmensa fortuna de estar en Bolivariana como egresado y de haber estudiado algunas gerencias y profundizar mis estudios en EDAFIT. Y ese tema de educación, estas coyunturas nos traen a buscar la que sea pertinente. Además que tengamos esos programas técnicos, tecnológicos, que permitan dinamizar todos estos sectores que hemos enunciado acá, entre ellos el agroindustrial. Con esa despensa, con esas tierras que tiene este país privilegiado, pues tenemos que trabajarle a eso. Entonces, el mensaje también, permítame Nacho, no solo va a los ciudadanos que pagamos los impuestos y que somos los que estamos damnificados y sufriendo toda esta situación, que por fortuna yo auguro que va a haber un crecimiento bajo de la economía, va a estar más por el 2% que el 3%, como el optimismo del señor ministro, nuestro paisano Mauricio Cárdenas. 3,2, así es. 3,2. El mío es más entre el 2 y el 2,5 en el mejor de los casos, gracias a esos temas de infraestructura, a esos temas también inmobiliarios que son básicos. Entonces, hombre, lo que hay que hacer es buscarle alternativas. Y va con una recomendación final que dirijo al sector oficial y público, que sea austero, que sea transparente, honesto, y que esos temas bien denominados, porque dan una claridad conceptual meridiana del mal uso del presupuesto en mermeladas, por favor queden erradicados y abolidos, y que nos encarguemos de nosotros. Finalmente, que la gente pague sus deudas. No puedo dejar de lado un tema de semejante efecto macroeconómico como el interés, y sobre todo aquí en Antioquia, que los comerciantes vendemos a plazo porque confiamos en nuestros clientes y consumidores. Es una costumbre bellísima del arraigo paisa. El 65 al 70% se sigue vendiendo por las ventas por club, cuenta corriente, eso que tiene esa tradición de confianza, que la gente pague, que honre sus obligaciones y que, por supuesto, ustedes lo han dicho, austeridad, ponderación, prudencia, para evitar problemas, y que obviamente prioricen la satisfacción de las necesidades más sentidas de cada hogar antioqueño y colombiano. Señores, a ustedes muchas gracias. Muchas gracias. Un mensaje, lástima que ya se me haya acabado el programa, pero así está Chile también, con una evaluación impresionante, así está Ecuador. No, el mundo está complicado. O sea, todos los países están poniendo las pilas a exportar, todos los latinoamericanos. Vuelvo y reitero mis agradecimientos. Gracias por la invitación. Un poquitico más, pero bueno. Y vuelvo y también lo que dijo el doctor Soto al inicio, me solidarizo con todos aquellos accionistas de Ecopetrol, que pesar en lo que terminó este asunto. A ustedes no queda no más que agradecerles